Hola a todos. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los procesos más largos y, sin duda, más decisivos de la historia de la península ibérica, la conquista romana. Y ojo, que no fue una invasión de un día para otro, fue una transformación épica, un proceso que duró 2 siglos y que cambió para siempre la tierra y la gente que vivía en ella. 200 años. A ver, parémonos a pensar un momento en lo que significa esa cifra. 200 años. No estamos hablando de una campaña militar rápida. Es que va desde que las primeras legiones ponen un pie en la península, allá por el 218 a.C., hasta que los últimos pueblos del norte son sometidos en el 19 a.C. Son 2 siglos. 2 siglos de todo, de guerras, por supuesto, pero también de pactos, de traiciones y sobre todo de un choque cultural brutal que va a poner los cimientos de lo que acabará siendo Hispania. Para no perdernos en un proceso tan largo, vamos a usar 4 fechas como si fueran nuestras señales en el camino. Primero, el 218, el momento en que todo empieza con la llegada de Roma. Luego saltamos al 197, cuando ya empiezan a organizar el territorio conquistado. El 133, una fecha clave, un antes y un después con la caída de Numancia. Y por último, el 19 a.C., que marca el cierre definitivo de la conquista. Con esto tenemos nuestra hoja de ruta. Muy bien, pues vamos al principio de todo. Y aquí hay algo que tiene que quedar clarísimo. Roma no llegó a la península con un plan maestro para conquistarla. Para nada. Su llegada fue más bien una consecuencia, casi un efecto secundario de una pelea mucho más grande, la lucha por ver quién mandaba en el Mediterráneo occidental. Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Qué se le había perdido a Roma aquí? Y la respuesta es muy corta, y tiene un nombre: Cartago. La península ibérica se convirtió, casi sin quererlo, en uno de los tableros de juego principales en esa partida de ajedrez gigante entre las dos superpotencias de la época. Todo esto ocurre durante la Segunda Guerra Púnica. Pensemos que Cartago, con la familia Barca al frente, los de Aníbal, sí, había hecho del sur y el levante de Hispania su gran base de operaciones fuera de África. De aquí sacaban dinero, recursos y, sobre todo, un montón de soldados. Vamos a ver qué buscaba cada uno aquí. Por un lado, Cartago, para ellos, Hispania era la gallina de los huevos de oro. De aquí sacaban una riqueza inmensa, sobre todo de las minas de plata, y ojo, reclutaban a un montón de mercenarios para su ejército. ¿Y Roma qué quería? Pues su objetivo era, digamos, puramente táctico. Lo que querían era fastidiar a su gran enemigo, Aníbal. ¿Cómo? Pues cortándole los suministros, quitándole el acceso a esos recursos y, sobre todo, evitando que Hispania se convirtiera en una segunda base desde la que atacarles. Y la chispa que lo encendió todo fue el asedio de Sagunto. Aníbal ataca esta ciudad, que era aliada de Roma, y Roma, claro, responde. Pero no para salvar Sagunto, que de hecho cayó después de una defensa increíble, sino para abrirle a Aníbal un frente de guerra justo en su retaguardia. Con el desembarco en Emporion, la actual Ampurias, en ese 218 a.C., la historia de la península cambió para siempre. Una vez que los cartagineses son expulsados allá por el 206 a.C., Roma se encuentra dueña de un territorio que, en realidad, no tenía muy claro qué hacer con él. Pero claro, los abusos de los primeros gobernadores romanos y la propia inercia expansionista del imperio provocaron una rebelión tras otra, y así empezó una nueva fase, la conquista del interior. Un proceso lento, carísimo y sobre todo terriblemente violento. Para entenderlo mejor, podemos dividir esta larga conquista en 3 grandes etapas. La primera, como hemos visto, fue contra Cartago, básicamente en la costa. La segunda, que fue larguísima y muy dura, fue contra los pueblos del interior, como los lusitanos y los celtíberos. Y la tercera, la campaña final, ya fue en el norte, en las montañas, contra astures y cántabros. Y en esa segunda fase aparece una figura que se convierte en leyenda: Viriato. No era un rey ni un general con formación, era un pastor, pero se convirtió en la peor pesadilla de Roma en Hispania. Su táctica era la guerra de guerrillas, golpes rápidos, por sorpresa, y luego desaparecer aprovechando el terreno. Llegó a humillar a varias legiones romanas. De hecho, Roma solo consiguió pararle los pies recurriendo a la traición. Pagaron a su propia gente para que lo asesinara. Y si Viriato es el gran símbolo de la resistencia individual, Numancia lo es de la resistencia colectiva. Esta ciudad celtíbera aguantó un asedio brutal durante meses y meses. Al final, en el año 133 a.C., cuando vieron que la derrota era inevitable frente a las legiones de Escipión Emiliano, sus habitantes tomaron una decisión terrible: el suicidio colectivo antes que rendirse. Su historia se convirtió en un mito, incluso para los propios romanos. Y con esto llegamos ya al final de la conquista militar. Fijaos, 100 años después de que cayera Numancia, todavía quedaba un foco de resistencia en las montañas del norte. La cosa era tan seria que el mismísimo emperador Augusto tuvo que venir en persona a dirigir las operaciones. Las guerras cántabras fueron de una violencia extrema y acabaron casi con el exterminio de estos pueblos, poniendo ahora sí el punto final a 200 años de guerra.
Pero claro, conquistar militarmente es solo una parte de la historia. La pregunta ahora es, ¿cómo consiguió Roma mantener el control sobre un territorio tan grande y tan rebelde? Pues no fue solo a base de palos, no. Utilizaron un sistema muy inteligente que combinaba el poder militar, la logística y la política. Aquí tenemos los 3 pilares de su dominio. Primero, la legión. El ejército romano no solo combatía, también construía. Sus campamentos, los castra, muchas veces fueron el origen de ciudades que han llegado hasta hoy. Segundo, la ingeniería. Crearon una red de calzadas impresionante que permitía mover tropas y mercancías a una velocidad increíble para la época. Y tercero, la diplomacia, el famoso divide y vencerás. Hacían pactos con unos para aislar a otros, prediaban a los amigos y castigaban a los enemigos. Claro, la estrategia diplomática romana era bastante astuta. Tenía 2 caras. Es que no trataban igual a todo el mundo, ni mucho menos. Si eras un pueblo aliado, bueno, podías firmar un tratado, lo que ellos llamaban un foedus, y oye, conservabas cierta autonomía. Pero, si te resistías hasta el final y te derrotaban, entonces te tocaba la deditio. Y eso era una rendición sin condiciones. Podían acabar todos vendidos como esclavos. Era, vamos, el clásico palo y zanahoria para mantener el control. Y sobre esta base militar y diplomática, Roma empezó a levantar su edificio administrativo. Muy pronto, en el 197 a.C., dividió lo que ya controlaba en 2 provincias, la citerior y la ulterior. Pusieron gobernadores, empezaron a aplicar sus leyes, aunque hay que decir que los abusos de estos gobernadores fueron constantes y la causa de muchísimas revueltas. Y una vez que las armas callan, empieza la transformación más importante, la más profunda, porque la conquista no fue solo una ocupación militar. Fue el pistoletazo de salida de un proceso que conocemos como romanización y que metió a España de lleno en el mundo y la cultura de Roma. El legado de Roma es que lo cambió absolutamente todo. El latín se extendió y se convirtió en la base de las lenguas que hablamos hoy. Su derecho es el fundamento de nuestro sistema legal. Su modelo de ciudad, su economía centrada en explotar recursos como los metales, el vino o el aceite, y una sociedad completamente nueva, todo eso transformó la península para siempre. Y este proceso se movió a través de las ciudades. Algunas las fundaron de cero, como Emérita Augusta, Mérida, y otras las transformaron por completo, como Tárraco o Córdoba. Estas ciudades fueron los grandes motores de la romanización. Eran los centros del poder, de la economía y de la cultura, y desde ahí se extendía el modo de vida romano a todo el territorio. Así que la conclusión de este larguísimo proceso es una transformación total. Hispania pasó de ser un mosaico de pueblos que vivían en la periferia del mundo civilizado a ser una de las provincias más ricas, más importantes y más integradas del Imperio Romano. Hasta dio emperadores como Trajano o Adriano. Y para acabar, me gustaría dejar una reflexión en el aire. La romanización no fue una simple apisonadora que lo arrasó todo. Fue un proceso mucho más complejo, de asimilación, de mezcla. Las culturas que había antes no desaparecieron de un día para otro, sino que se fusionaron con la romana para crear algo nuevo, distinto. Así que la pregunta sigue ahí. ¿Fue una aniquilación o fue una síntesis? Quizá en la respuesta a esa pregunta esté la clave para entender la propia identidad histórica de la península. Muchas gracias.